El humanismo integral, la pedagogía cristiana desde la segunda mitad del siglo XIX. Existen varios autores propios del humanismo integral. Tenemos a Dupanloup, Don Bosco, el beato Marcelino Champagnat, el cardenal Newman, J. L. Spalding, Otto Hillmann, Jacques Maritain y Michel Federico Sciacca. La base del humanismo integral es la concepción cristiana de la vida, la supremacía de la persona humana y sus referencias a los valores espirituales y morales. En el libro Humanismo Integral, que es una de las obras de mayor impacto de Jacques Maritain y el cual sirvió para la acción de muchas personas y organizaciones políticas y sociales y para el ordenamiento del pensamiento, se lee el siguiente texto. El despertar de la conciencia cristiana y los problemas estrictamente temporales, sociales y políticos implicados en la restauración de una nueva cristiandad traerá consigo el nacimiento de nuevas formas políticas específicas al nacimiento de inspiración intrínsecamente cristianas. El humanismo integral se convirtió en un modelo, una escuela de formación, compromiso y vida por su valiosa contribución en las responsabilidades que deben asumir los laicos en las diversas actividades con un contenido definido, el cristianismo social. Humanismo integral es un proyecto político denominado ideal histórico concreto de una nueva cristiandad. Es una concepción cristiana a tres niveles, a nivel comunitario, a nivel personalista y a nivel pluralista. Comunitaria porque tiene el bien común como exigencia suprema de la naturaleza humana, es diferente a la simple suma de los bienes particulares y superior a los bienes individuales. Es personalista porque busca la perfección y la libertad que el ser humano pueda desarrollar los grados de vida en lo material, intelectual y moral. Y es pluralista porque está basada en el espíritu de la diversidad y la libertad. Dentro del humanismo integral tenemos al Monseñor Félix Antoine Philibert Dupanloup. Dupanloup nació en Francia, fue ordenado sacerdote en París en 1825. Como escritor y orador fue incansable en sus esfuerzos en favor de la Iglesia Católica y su clero. Perteneció al grupo liberal opuesto al dogma de la infalibilidad papal, pero se sometió a la decisión del Concilio Vaticano en 1870. Ayudó al intento de Broglie de una reacción clerical en 1877, fundando un periódico, La Defensa, en el interés del movimiento. Entre sus numerosos escritos se menciona la educación y el desarrollo de la educación intelectual. Se le considera un gran educador y abogó por la educación de las mujeres. San Juan Bosco. Juan Bosco, llamado en italiano Giovanni Melchiorre Bosco y más conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. El sistema preventivo salesiano o sistema preventivo de Don Bosco se refiere al método educativo desarrollado por la congregación salesiana a partir de la experiencia educativa de Don Bosco. El sistema nació como una respuesta al sistema represivo de educación que primaba en la Europa del siglo XIX y sus territorios de influencia. En tal sentido, la propuesta de Don Bosco se convirtió en una experiencia visionaria en el desarrollo de la educación contemporánea. San Juan Bosco se dedicó a trabajar con la misión de enseñar a todos los jóvenes del mundo la fealdad del pecado y la belleza de la virtud, en contraposición al sistema represivo de educación que Don Bosco conocía bien, ya que había sufrido de joven en su tiempo esta experiencia del sistema represivo. Fue que entonces él viene a desarrollar lo opuesto, un sistema preventivo. Ante todo es necesario aclarar que Don Bosco desarrolló este pensamiento con muchachos difíciles, al optar por los jóvenes marginales de una ciudad de Turín en la mitad del siglo XIX, que vivía su propia revolución industrial, la cual atraía niños y jóvenes campesinos empobrecidos y creaba situaciones extremas como pandillas juveniles, niños de la calle, delincuencia juvenil, explotación infantil y otros dramas. Por lo tanto, el sistema preventivo fue sometido en sus inicios a las realidades de punta y no concebido bajo condiciones favorables. Justamente es hacia este tipo de jóvenes al que el sistema preventivo estaba más orientado y de hecho
La visita de Don Bosco a las cárceles de Turín, atestadas en la época de menores de edad, le convencerían de ello. Algunos elementos descritos por Don Bosco de su sistema preventivo son los siguientes. El adulto educador, formador, debe ser una persona de vocación por el oficio educativo y no practicar esto como un mero oficio. El joven nunca debe estar solo, sino sentirse siempre acompañado. La asistencia salesiana no es vigilancia o guardia de chicos, sino una presencia formativa y constructiva. Las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y artísticas son esenciales en la formación del joven. Implica la educación en la libertad responsable del joven y en el apoyo de sus talentos. La práctica de piedad y de fidelidad a la propia religión y fe. Es de resaltar que Don Bosco, siendo sacerdote católico de un tiempo sumamente conservador en la historia de la Iglesia, no expresa ningún tipo de coerción o propaganda religiosa. No se ha de obligar jamás a los alumnos a frecuentar los santos sacramentos, pero sí se les debe animar y darles comodidad para aprovecharse de ellos. Este factor sería clave en la expansión del Colegio Salesiano en los 5 continentes y la bienvenida en países de otras confesiones, con un pensamiento que se adelantó 100 años al Concilio Vaticano II. El ambiente educativo debe ser cuidadosamente examinado, de manera tal que se evite el ingreso de elementos nocivos para la formación moral y humana del joven. Don Bosco insistía en la elección de buenas compañías, así como la selección de buenas lecturas. Don Bosco también expone las buenas noches, un elemento nacido en el contexto de los internados salesianos, pero que después se traduciría también en los buenos días, momento en el cual el director, rector o superior se dirige a los jóvenes con palabras afectuosas en público para avisarlos o aconsejarlos sobre lo que han de hacer o evitar. Las buenas noches, o su correlativa buenos días, significaba una reflexión de lo que pasaba en la cotidianidad de la escuela y de las moralejas que de ello podría nutrirse toda la comunidad educativa. Y anotaba Don Bosco: aquí está la clave de la moralidad y de la buena marcha y éxito de la educación. He aquí la fotografía del Colegio Salesiano Don Bosco en Cartago, Costa Rica. El beato Marcelino Champagnat nació el 20 de mayo de 1789 en Francia, durante los años en que Francia sufría grandes cambios políticos y sociales a raíz de la Revolución Francesa. Jamás asistió a la escuela durante su niñez debido a los malos tratos por parte de un profesor contra uno de los alumnos, debiendo ser educado por su tía monja Luisa Champagnat. Hasta su entrada al seminario en 1805, Marcelino trabajó como pastor. La familia de Marcelino era numerosa. Marcelino Champagnat, en el campo educativo, fue un pionero, pues siempre estuvo abierto a lo nuevo que fuera más eficiente. Adoptó el método simultáneo mutuo de enseñanza. Adoptó igualmente un nuevo método de lectura, el fonético silábico, en reemplazo del tradicional del deletreo. Introdujo la enseñanza del canto en la escuela, la educación física, la teneduría de libros y la agrimensura. Introdujo igualmente el catecismo mariano, hizo practicar la disciplina preventiva y prohibió todo castigo físico. Decía: para educar hay que amar. El cardenal Newman. John Henry Newman nació en Inglaterra. Fue un presbítero anglicano convertido al catolicismo en 1845, más tarde elevado a la dignidad de cardenal por el Papa León XIII. En su juventud fue una importante figura del movimiento de Oxford, el cual aspiraba a que la Iglesia de Inglaterra volviera a sus raíces católicas. Sus estudios le llevaron a convertirse a la fe de la Iglesia católica. Durante ambos periodos, tanto como anglicano como católico, Newman escribió importantes libros, entre ellos Vía Media, Ensayos sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, Apología pro vita sua y Grammar of Assent. John Henry Newman, la integridad en la formación. La concepción de Newman acerca de una formación intelectual no tiene un carácter reduccionista, responde por el contrario a su visión antropológica cimentada en la unidad del cuerpo y el alma, en la cual la esencia racional y espiritual está llamada a animar la totalidad de la persona: corporeidad, tendencias, pasiones, sentidos, afectividad, inteligencia, práctica, relaciones interpersonales y sociales y la propia vida religiosa. Pero a no dudarlo, también responde a su concepción del conocimiento y muy particularmente a su teoría del asentimiento real o aprehensión real, considerada como uno de sus mayores aportes a la gnoseología moderna. Según esta teoría,
de John Henry Newman, el asentimiento, ese acto por el cual se aprende y acepta una proposición, norma o doctrina, tiene dos modos: el asentimiento real y el asentimiento nocional. El primero, el asentimiento real, es el asentimiento de las cosas. Es más amplio que el nocional, pues implica, además del intelecto, la voluntad y la emoción. Tiene unicidad, afecta incidentalmente la práctica, es más fuerte que lo nocional, aunque no garantiza la existencia de las cosas. Es el ámbito desde el cual puede darse cualquier demostración, pero en él no hay lugar para la duda. En este nivel se da el asentimiento religioso, que es el acto de aceptar una verdad de fe como verdadera. El asentimiento nocional, por su parte, es la aceptación racional de las proposiciones, se relaciona con la lógica y tiene grados. El grado superior es el especulativo, que consiste en la aceptación consciente de una proposición como verdadera. En este tipo de asentimiento tiene lugar la duda y el error. En este segundo tipo de aprehensión aparece el asentimiento teológico, que consiste en la aprehensión de las nociones y proposiciones por medio de las cuales se intelige la fe. Desde esta perspectiva, la formación intelectual, esto es, la formación del asentimiento, es el camino para la formación integral, y la educación es tal cuando tiene ese sentido de integralidad. Por eso también en el contexto de la universidad, los distintos saberes tienen que ser tratados, ante todo, desde la óptica de lo que les une, antes de lo que los separa, porque hay una unidad básica en el conocimiento. Las ciencias en las que se reparte el conocimiento, afirma Newman, tienen entre sí múltiples relaciones e interna simpatía, y admiten y aún piden comparaciones y ajustes. Las ciencias se complementan, se corrigen, se equilibran. Jacques Maritain. Jacques Maritain plantea que se necesita de una fundamentación filosófica de la pedagogía y de las ciencias para que contribuyan con medios, técnicas y métodos educativos. El principal fin de la educación consiste en ayudar al pequeño ser humano a alcanzar su plena formación humana. El conocimiento es en sí mismo un valor y un fin, y la verdad consiste en la adecuación del intelecto con la realidad. Se debe educar acerca del significado del ser humano físico y espiritual. El ser humano es un ser racional libre en relación personal con Dios. Michel Federico Sciacca. Michel Federico Sciacca plantea que la educación significa desarrollo del ser humano bajo la acción de varios factores. Todo ser humano se educa a sí mismo y educa a los otros por el solo hecho de que existen. Deben darse las condiciones para el desarrollo integral y coherente del ser humano como persona. La educación debe tender a elevar a la persona a una condición de perfección espiritual y física. Se debe crear una conciencia comunionista, escuela, familia, comunidad, y enseñar la vivencia de los valores. Joachim Spalding nació en Alemania. Fue un filósofo, moralista y teólogo protestante alemán. Combatió el materialismo de su tiempo. Durante más de 20 años disfrutó de la más elevada reputación como orador en el púlpito, siendo sus sermones recogidos en varios volúmenes. Durante ese tiempo también publicó una obra en la que defendía la predicación de sermones éticos, ignorando completamente problemas de tipo dogmático. El verdadero motivo de esta posición era el deseo de retener solo lo que él estimaba esencial, oponiéndose a la superficial infidelidad procedente de Francia e Inglaterra, y para reconciliar el cristianismo con el espíritu de su tiempo. Esta misma actitud llevó a Spalding a escribir una vívida descripción de la indiferencia y poca profundidad religiosa que prevalecía en los altos círculos de la sociedad de su época. Otto Wildmann, pedagogo católico alemán y también filósofo de clara tendencia metafísica y didáctica. En sus primeros años, Otto Wildmann fue un ardiente defensor de las teorías de Herbart, pero luego se orientó más a la razón que a la intuición herbartiana. Renovó la atención pedagógica por las figuras clásicas trascendentes al estilo de Aristóteles, Platón, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Sus trabajos sobre filosofía de la educación y sobre pedagogía social fueron sólidos y originales, creando una escuela de seguidores dispuestos a revitalizar las grandes intuiciones de los genios que han existido en la humanidad,
de manera especial las figuras cristianas. Sus libros como Teoría de la Formación Humana o Aristóteles como pedagogo didáctico se tradujeron en diversos idiomas y conocieron gran difusión. Martín Lutero nació en Alemania, fundó el movimiento protestante o Iglesia Luterana. Estudió en varios colegios en los cuales aprendió acerca de las enseñanzas religiosas, luego se enfocó en los estudios de la abogacía y a la teología escolástica, la cual después odió intensamente. Igualmente estudiaba las obras maestras de la antigüedad, entre ellas la Biblia. Martín Lutero tuvo gran influencia en la educación, trató de hacer un cambio radical en lo que se venía enseñando en las universidades y escuelas en general. Vio como urgente realizar un cambio, ya que se habían alejado de lo verdaderamente importante, que era para él defender la fe cristiana. Martín Lutero está a favor de la educación suministrada y dirigida por el Estado, teniendo que ser esta marcadamente cristiana, donde se enseñaran las Sagradas Escrituras y se desligara por completo de la teología, de la filosofía, para disminuir la influencia aristotélica. Gracias por su atención.